Bienvenidos a la lección número 2 de este trimestre. El título de esta semana es El mensaje de la cruz. Hay una cita en la sección del día viernes del libro de los Hechos de los Apóstoles que quiero traer a tu mente en este momento. El exaltar como Salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Creo que esto nos da una idea muy clara acerca de lo que Pablo escribe en esta sección de Primera Carta a los Corintios y lo que hemos estudiado durante esta semana. Estas dos formas de oposición, estas dos formas de reaccionar al Evangelio, siguen de alguna manera vigentes. Es que predicar de la cruz es capaz de producir alguna de estas reacciones. El papel de la cruz, el concepto de la cruz para el apóstol Pablo es muy importante y, aunque los números en este caso en particular no lo atestiguan de una manera abrumadora, es bueno comenzar por aquí. La palabra cruz en el Nuevo Testamento se menciona pocas veces en realidad y esto llama la atención, por eso traigo a colación esta estadística. El libro que más menciona la palabra cruz es el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, 5 veces. Gálatas, que ya es un escrito de Pablo, mencionará la cruz 3 veces y en el caso de la carta que estamos estudiando, primera carta a los Corintios, solamente se mencionará 2 veces. El verbo crucificado o alguna de sus variantes se mencionará 5 veces en Corintios, pero tampoco es el libro en donde más se menciona. Así que aunque no es ni la palabra más mencionada en el Nuevo Testamento, ni tampoco es Pablo quien más lo utiliza, a diferencia de muchas palabras que vimos la semana anterior, el concepto de la cruz, el significado de Cristo crucificado, es algo que está desde el principio en esta carta remarcado y obviamente le va a dar sentido a muchas de las cosas que Pablo va a abordar y también tiene por objetivo buscar la solución de muchas de las cosas que Pablo va a estar aludiendo en su carta. Obviamente, para aquellos que no creen en Jesucristo, aquellos que sí se oponen al Evangelio o creen que es ridículo creer en Él, pues para ellos el mensaje de la cruz es una locura. O también se traduce en Reina Valera como necedad o insensatez. Esta palabra usada por Pablo, traducida como locura o como necedad, resalta una disposición a pensar o hablar erróneamente, ya sea porque falta conocimiento, pero sobre todo falta juicio. No hay una capacidad de juzgar correctamente. Y en algunos casos se usaba para hablar de un trastorno mental. Por eso se traduce en este caso como una locura. Pero creo que lo vea sobre todo como una disposición, una decisión, una disposición, un estado en el cual se piensa de manera equivocada. Pero no porque te falte información para tomar una decisión al respecto, sino porque tú decides permanecer en esa situación. Ahora el apóstol Pablo, en la sección de 1 Corintios capítulo 1, a partir del versículo 17 y hasta el capítulo 2, versículo 5, él va a estar escribiendo cosas muy interesantes hablando de la centralidad de la cruz, pero sobre todo te propongo que lo hace con dos objetivos. El primer objetivo es el siguiente, que es la última parte del versículo 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué Pablo pone en primer lugar este tema? ¿Por qué lo desarrolla tan temprano en su carta? Bueno, para que la cruz no se haga vana. La palabra que usa Pablo aquí y que se traduce como vana realmente significa vacía. Así que el texto diría, para que no se haga vacía a la cruz de Cristo, sin sentido, para que no pierda su significado. En otras palabras, la actitud que tenemos hacia el Evangelio, hacia la cruz de Cristo, puede llenar de significado ese símbolo y ese instrumento de tortura, o puede vaciarlo por completo de dicho significado. La gran diferencia entre alguien que cree y alguien que no cree en el contexto de lo que estamos diciendo es que haya significado en esa cruz. Si no hallamos significado, vaciamos, dejamos sin ese sentido, este símbolo del sacrificio de Cristo, y obviamente entonces el Evangelio pierde toda su fuerza. La sección en la que estamos podemos entonces verla en dos grandes partes. La sección a la que me refiero es Primera Carta a los Corintios capítulo 1, versículo 18 hasta el 2.5, que es básicamente la explicación del versículo que acabamos de leer. Y es un lugar en donde Pablo va a hablar en contra del egocentrismo que está ocurriendo en los Corintios y por lo tanto pretende también encarar el asunto de las divisiones, que será el tema de la próxima semana, de la lección de la próxima semana. Ahora esta sección tiene una primera parte, que iría de los versículos 18 al 25. Allí Pablo contrasta la sabiduría de Dios y la del mundo. Allí es donde va a ser ese contraste muy constante y muy específico entre la sabiduría de Dios y la forma en la que el mundo considera la sabiduría. Otra subdivisión de esta primera parte sería los versículos 20 al 25, y allí Pablo va a explicar por qué es que el Evangelio se rechaza, pero también va a dejar en claro que el verdadero cristianismo o el verdadero cristiano
no va a rechazar el Evangelio. Al contrario, porque está viéndolo a través de la sabiduría de Dios, va a aceptar el concepto de la cruz de Cristo y todo el significado. No va a ser vacío ese significado, no va a vaciar la cruz de significado. Va a tomar la cruz como lo que es. La segunda sección sería la primera carta a los Corintios, capítulo 1:26 hasta el 2:5. Y aquí Pablo va a resaltar nuevamente que el Evangelio se centra en la cruz. Y para eso él se va a poner como ejemplo. Cuando él estuvo con ellos, él se propuso no saber entre los corintios otra cosa sino a Jesucristo ya esté crucificado, como lo dice primera carta de los Corintios capítulo 2, versículo 2. Una nota aquí, cuando dice me propuse, el verbo usado por Pablo es juzgué, determiné. Podría ser entonces consideré. Eso es un juicio que él hace una decisión y así como veíamos en la diapositiva anterior que uno puede decidir quedarse en la necedad, en la insensatez, uno también puede decidir centrarse en Jesucristo, en su sacrificio por nosotros. Pablo tomó una decisión. No solamente se propuso, él juzgó lo más conveniente, lo más sabio, lo más correcto, centrarse en Jesucristo y en nadie más. El segundo objetivo que el apóstol Pablo tiene lo encontramos en el capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Llama la atención que la expresión poder de Dios justo la menciona Pablo al inicio de esta sección, en el versículo 18. Y al cerrar la sección, vuelve a hablar del poder de Dios. Es que la cruz de Cristo no solamente tiene significado, también tiene poder. No cualquier tipo de poder, es el poder divino, el poder de Dios mismo. Pablo entonces va a recordarle a los corintios, porque él ya se los ha predicado, que la fe no debe basarse en argumentos humanos, sino en el poder de Dios. Nosotros necesitamos recordar también que la fe no debe basarse en argumentos humanos. No significa que no tengamos que tener explicaciones o usar la lógica, usar nuestra razón para entender lo que creemos. Lo que significa es que nuestra razón debe estar supeditada a la fe que tenemos en lo que Jesús hizo por nosotros, a la confianza que tenemos en lo que Él estuvo dispuesto a hacer en la cruz del Calvario. Porque la cruz no solamente nos habla del amor de Dios, sino también de el poder de Dios. Se llega, por lo tanto, a la fe poniendo la mirada en la cruz, en Jesús que murió en esa cruz, aunque otros lo consideran una insensatez. Y ya en la semana, seguramente, en diferentes momentos, viste cómo el autor de la lección resalta esto. ¿Cómo podía entenderse un triunfo el hecho de que alguien fuera crucificado? ¿Cómo podía verse en esto una victoria? ¿Cómo podía verse en esto algo agradable? Cuando a todas luces, en el contexto del primer siglo, no era nada de eso la cruz del Calvario. Pero la sabiduría de Dios funciona de manera distinta. En otras palabras, esto nos lleva a la forma en la que terminamos la lección número 1 la semana pasada. Se trata de ver cada parte de la vida a través de unos lentes, los lentes del Evangelio, o para ser más específicos con el tema de esta semana, a través de los lentes de la cruz. Cuando uno se pone los lentes de la cruz, la sabiduría humana pasa a segundo plano. No puede ser lo que determine si creemos o no creemos, o lo que le dé significado o no le dé significado a nuestra experiencia cristiana o a lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer. Porque no se puede entender a qué grado nos ama Dios realmente para hacer ese sacrificio por nosotros. La sabiduría, entonces, tiene que pasar a segundo plano, la sabiduría humana. Y en el caso concreto de Corintios y en la práctica también para nosotros, cuando vemos la vida, todo lo que pasa en la vida, a través de los lentes de la cruz, entonces esas distinciones, esas jerarquías, esas divisiones que puede haber por un estatus o por una condición dada en cierto grupo de personas, específicamente en la iglesia, desaparece o al menos se nivela, se equilibra. Si ves a la cruz de Cristo, no te sentirás superior a los demás, que era lo que le estaba pasando a los corintios. Te evaluarás en la justa dimensión. Y por justa dimensión me refiero a la forma en la que Dios nos evalúa. Él nos evalúa a todos de forma igual en el sentido que nos considera a todos sus hijos. Todos valemos lo mismo. Todos valemos la preciosa sangre del sacrificio de Cristo Jesús. Así que como cierre, en esta ocasión te invito nuevamente a recordar que la carta de los Corintios insistirá en que tenemos que ver nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra forma de considerar la vida como Dios ve. Hay que ponernos los lentes de la cruz. Si no nos ponemos los lentes de la cruz, podríamos caer en la necedad humana o en la sabiduría humana que, en contraste con la de Dios, se convierte en necedad. Pero cuando te pones los lentes del Evangelio, verás todo y a todos como Dios los ve. Dios nos ve de una forma llena de amor, llena de sabiduría, tiene un plan para nosotros y ese plan incluía la cruz del Calvario. Una cruz que debe tener siempre mucho significado. No vacíes la cruz con tu testimonio. El significado de la cruz debe verse a través de tu vida. Una cruz que nos lleva a tener fe, pero no porque tengamos mucha sabiduría, sino porque creemos en el poder de Dios, que es capaz no solo de perdonar,
sino también de transformar. Sigamos viendo todo como Dios lo ve.